no juzgar la vivencia ajena, no juzgar el pecado ajeno, salvo que oprima a otra persona. Porque no condena a la mujer que estaba a punto de ser apedreada, pero sí señala fuertemente a quienes oprimen a otras personas que no entran al reino y no dejan entrar. Entonces, nuestra profesión de fe me parece que tiene que ajustar hacia dónde pone el dedo, ¿no? No a la cuestión meramente del pecado, digamos, sino de cuando el pecado tiene que ver con la En este podcast reflexionamos sobre la vida cristiana, la fe, Dios, la teología y la espiritualidad. Te invitamos a que te subas con nosotros al ripio. ¿Qué haces, Tincho? ¿Cómo andás, ¿Todo en querido? orden? Tanto tiempo. Un montón. Hay mucha cosa para contar, seguro, pero bueno, hay que juntarse, ¿eh? Hay que ver cuándo venir para Buenos Aires. Y pronto ya, en una semana. Así que, Ah, buenísimo, ahí tenemos al tanto, ¿eh? dale, sí. Y quiero ese libro, ¿eh? Sí, desde ya tenés una copia asegurada de regalo, así que. Bien ahí, che, gracias, papá, gracias. Bueno, y yo estaba pensando, veníamos hablando, a ver si podíamos hablar un poquito de algo de apologética, algo del evangelio, también te tiré para charlar un poquito. No significa que no se puedan repetir los temas, ¿no? Siempre hay una mirada nueva por ahí en algún momento de cualquier cosa que hablemos, ¿no? Algún aporte más, algo que uno puede agregar, algo que uno aprendió, porque uno siempre está aprendiendo también. Tal cual. Así que, no sé, de apologética. Bueno, yo arranqué con la apologética, interesándome, digamos, aprender lógica, aprender a estudiar la Biblia, todo por ahí con una razón apologética. No sé si a vos te pasó eso también. Aguantá, que me voy a buscar una cervecita. Bien ahí, bien ahí. Esperá. Dale, dale. Estas Bien cosas ahí, se bien ahí. tienen que hablar, se hablan así, Estos temas se hablan así, ¿no? Claro, tal cual, con un vino, con una cerveza. claro. Em, Yo no soy muy fan del vino, la verdad que nunca. Mi familia no tiene la costumbre, entonces eh, nunca inicié, digamos. Así que no tengo palabra para eso. o sea, tomás, pero no lo disfrutás, digamos. Sí, claro, poneme lo que quiera que me da lo mismo. No me doy cuenta. Ah, Es para brindar nomás por ahí, en las fiestas, ¿viste? Así que, bueno, nada, hablamos un poco de apologética. Tu sí. experiencia con la apologética. ¿Cómo Em, eras de los 6.000 años? ¿Cómo? ¿Eras vos ¿De de los los 6.000 qué? años? ¿De los 6.000 años? Sí. Bueno, más o menos, porque cuando yo llegué a La Plata para estudiar medicina, ahí empecé a estudiar teología en un instituto bíblico muy pequeño, bastante conservador. Y bueno, ahí sí empezamos con apologética y me interesó mucho en su momento. Yo estaba como muy metido. Yo creo porque la verdad creer en Dios me resultaba como un poco difícil. No era una cosa así como muy natural para mí, ¿A creer qué en edad Dios. fue esto? Y esto estamos hablando como a los, a ver, sí, 19, 20, 21 años. Hace como, ¿Vos tenías un perfil más escéptico? era raro porque mi espiritualidad era como un poco más carismática, por así decirlo. Pero al mismo tiempo como que me costaba acercarme a ciertas cuestiones de la fe. Creo que igual lo sigo siendo. Lo que pasa es que ahora es como que me hice, a ver,
no sé, había cosas que no me cerraban, yo intentaba que me cierren, entonces la apologética era una herramienta para mí importante, ¿no? Como que había cosas que para sostener la fe yo tenía que seguirlas teniendo, digamos. O sea que, entonces es como que la Claro. apologética, Sí, sí, claro, sí, sí. era como la herramienta que me servía para justificar como un montón de cosas. A ver, esperame un Eh, cachito. dale, dale, tranqui. Bueno, sí, como que no, la, la fe en Dios era como que todo pasaba muy desde lo racional y necesitaba que todo vaya como encajando, ¿no? Entonces O es sea, como así que... arrancaste conociendo al Señor con un tinte más racionalista, digamos. No, 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 porque yo ya lo conocía de chico. Ah, Digamos, conocí la fe cuando yo tenía 7 años más o menos y a los 8 años me bauticé. bien. Ah, está bien. Y ahí con la fe de un niño. Claro, sí, sí. Y Sí, la después, simpleza. bueno, claro, eso sin muchos reparos, ¿no? Como crea un niño. Sí. Y después, bueno, como al llegar un poco a la adolescencia y comenzar a dar mis primeros pasos en la adultez, como que ahí sí, comenzaron como algunas dudas, ¿no? Como bastante serias. Y ya ese Dios que me resultaba como en ese momento un poco más así como natural creer en Dios, pues, me resultó como un poco más difícil creer en el Dios de la Biblia, sobre todo. O sea, en Dios y en el Dios de la Biblia. Entonces como que ahí, bueno, esto, la apologética me servía como modo de justificarlo. Y lo que creo que de algún modo yo estaba como queriendo justificar, me parece, es a la Biblia y su complejidad. Me parece que ahí venía más el problema para mí, al menos. Querer reconciliar a ese texto con tanta cantidad de autores, con tanta cantidad de cosmovisiones, escrito a lo largo de varios siglos, con saltos, sí, bueno, con estos saltos temporales, ¿no? Justamente, ¿no? Y de culturas, idiosincrasias y Sí, hallazgos es como de que Dios. se mezclan las dos cosas, ¿no? El tratar de justificar tu creencia en Dios y tratar de justificar tu creencia en la Biblia, digamos. Claro, es como que, sí, ahora que me pongo a pensar, yo no sé exactamente, tengo a mi gata acá que me está eh, atosigando, pero se le engancha una uña en la remera. Em, sí, casi te diría que hasta Dios pasaba como a un segundo plano, digamos. Uy, Mirá, como que era importantísimo la Biblia, la Biblia. claro. Y yo creo que, y me parece que ahora que lo pienso lo dije bien, me acerqué a la fe a los 7 años, pero creo que me acerqué a Jesús un poco más tarde, digamos, Mirá. ¿no? Como que estaba un poco más desdibujado Jesús. Jesús era como, bueno, sí, el que me salvó y murió por mí en la cruz y ya está. Pero era como una especie como de, sí, como de dogma, digamos. Es como, bueno, Jesús vino y lo hizo, ya está. Em, entonces es como que ahí queriéndome como encontrar con Dios a través de la Biblia como fin en sí mismo, creo que ahí es donde la apologética ganó como una relevancia como muy importante. Mm. Claro, después la apologética, al menos a la que yo llegué, no es como que de golpe me empezaba a hacer agua por todos lados, porque no, esto, de algún modo, se me negaba el evolucionismo, se me negaba un montón de cosas desde una apologética muy tradicional, quizá, y ahí empecé a hacer agua, digamos. Y bueno, más cuando empezaste con tu carrera, digamos, también. Con mi carrera de medicina, decís vos. Claro. Bueno, no, paradójicamente, A lo ver, que a ver. sucedió ahí es que la apologética no me daba como mucha respuesta, ¿viste? Bueno, Pero sucede. justamente, ¿Cómo? justamente, como que ya no buscaste respuestas en la apologética. No, no, y sucedió que en el segundo año de mi carrera tenemos bioquímica.
que es una materia grande, difícil, donde se estudia, digamos, el nivel celular de una manera como muy profunda. Y yo siempre odié toda esa parte, digamos, de la medicina. Y bueno, la tuve que recursar porque me fue re mal, ¿viste? Bueno, y la cosa es que al recursarla, la tuve que estudiar tanto y tuve que estudiar tanto la complejidad a nivel celular, que vos sabés que eh, fue como un antes y un después, digamos. Sí, como si te hablara Dios, como si Sí, hubieras tenido una experiencia con Dios. claro, como acá estoy, como encontrarme con esa complejidad tan maravillosa fortaleció mi fe en Dios. Ahí corriendo la Biblia un poco de lado, ¿no? Pero como acá hay algo que me trasciende, acá hay algo que es innegable, no puede esto aparecer de la nada, porque realmente a nivel celular hay una complejidad que es, eh, sí, qué sé yo, el que la estudia la puede ver, qué sé yo. Seguro hay un montón de gente que la estudia y no se topa con esto, y está Claro, bien. bueno, en algún sentido, quizás esto de la complejidad que vos viste que te impactó y te hizo pensar en Dios de otra manera, es un poco apologético eso, Sí, de alguna si manera. se quiere. Lo que Sí, pasa sí. que quizás la apologética que vos estabas estudiando, leyendo, al ser muy, digamos, del tinte tradicional, evangélico, no te cuadraba con la realidad que observabas. No sé bueno, por lo menos a mí últimamente, en estos últimos años, me ha pasado eso. En el podcast que estoy haciendo, en el momento que hablo de la revelación, doy la definición de Grau, de revelación, Sí, y la verdad que no la veo compatible con todo lo que se enseña en las iglesias. Porque se enseña que la historia es revelación, que somos revelación para nosotros mismos, que lo dice la Biblia, eso es un texto que harto tenemos sabido. sí, Pero, ¿qué hacemos con toda esa revelación? La claro, sacamos, pum, pum, la sacamos y ponemos acá la Biblia. ¿Entendés? La revelación es esto. ¿Entendés? Y lo demás, entonces claro. como que se hace un juego solamente con la Biblia para la apologética y con una ciencia sesgada, ¿no? Bueno, la del creacionismo de la Tierra joven, que es pseudociencia, no es ciencia real. Ojo, la ciencia tampoco tiene todas las respuestas, tampoco vamos a poner a la ciencia como la heroína, ¿no? Es limitada la ciencia porque, hablaba con un amigo el otro día, es una extensión de la mecánica cognitiva del ser humano, nada más que está potenciada por lo social, por las herramientas, por ojos más potentes, por oídos más profundos, por un tacto más sensible, por computadoras y por cerebros, digamos, que tienen mayor capacidad de cálculo. Entonces, todo eso y el hecho de poder experimentar socialmente, es decir, compartir las experiencias ¿cómo se llama lo que hacen los científicos? Los experimentos, todo eso potencia. Y de la misma manera tenemos que hacer teología, exactamente igual. Y la Biblia es un resultado de eso, pero hasta el año, bueno, 50, digamos 100 después de Cristo. Después de eso, la teología, digamos, para el pueblo evangélico caducó. Si bien vino la reforma, bueno, a todo eso sí se le dio bola porque todo eso pasó dentro del seno de la iglesia que se había quedado en el tiempo, de alguna manera. Entonces, bueno, autores del siglo pasado, bueno, que a vos te gustan como Tillich, están negados a leer, porque están en otro siglo viviendo. La iglesia que hace apologética de esa manera estaba viviendo en otro siglo. Y pensaba eso, ¿no? ¿Qué hacemos con la revelación? Entonces de ahí surgía, digo, bueno, teología, entonces ¿a partir de qué hago teología? Porque todos hacen teología a partir de la Biblia, pero si ya no voy a poner la Biblia como eje para arrancar mi teología, ¿cuál es mi principio para hacer la teología? Y es la experiencia con la revelación. Entonces, obviamente, no voy a dejar afuera lo que está en la Biblia porque es la experiencia de los demás. Lo que pasa es que, bueno, tengo que leerla de otra manera porque hoy tengo otros conocimientos que en aquella época no se tenían y además el texto no está atravesado por la literalidad
sino que también tiene su manera de leerlo que se ha perdido también, de alguna manera. Entonces, bueno, hay varios como factores que influyen en que la apologética que estuvimos consumiendo como evangélicos esté un poco sesgada y no nos haya calado tan profundamente, porque en sí la apologética es teología, una teología de defensa, digamos, de la fe. Pero se puede hacer teología apologética, ¿no? No es que no se puede hacer, pero hay que hacerla con otras medidas, con otros principios quizás, y quizás teniendo en cuenta esto que decimos, ¿no? La experiencia y la revelación, no solamente en la época, hay revelación de alguna manera en la Biblia, porque el hombre también se fue encontrando con esa misma revelación a la que estamos apelando y la fue describiendo y la fue pensando, y todo eso está en la Biblia también. Y son pasos, pero no hay que quedarse ahí, digamos, ¿no? Pero bueno, se Sí. vuelve un tanto fundamentalista a veces esta apologética tradicional y se llegan a negar cosas fuertes, como el tema de los 6.000 años, ¿viste? Sí. Eso me parece muy fuerte todavía. Pero bueno, lo que pasa es que, como vos decías, a un nivel de inmadurez, como puede tener un niño, quizás lo podés creer. Pero cuando estás en el ámbito de la ciencia y te das cuenta que lo que vos estás viendo tiene millones y millones de años de antigüedad en el cielo, que lo que vos estás viendo no es luz de hace 6.000 años, es una Claro. prueba empírica, digamos, es como la Tierra redonda y la Tierra plana, en ese sentido. Sí, sí. Y creo que a Dios le interesa, digamos, que creamos, pero de una manera honesta también, ¿no? Y no creo porque, bueno, porque debo creer, ¿no? Tal Ahí Hans cual, Kung, eso es, ¿sabés qué? Hablaba el otro día en el debate, no sé vos lo viste, lo escuchaste, creo que lo escuchaste, hablaba sí, de la medida de la fe y la razón en la vida. Tiene que ver con eso. Porque Pablo dice que las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Pero son entendidas, dice. O sea, las tenés que entender. O sea, las tenés que atravesar por la claro, razón. Y la fe y la razón son compañeras. No se tienen que oponer. Entonces, está bien. Hay cosas que no las puedes explicar, eh, pero no significa que no tengan una explicación. Y hay claro. cosas que las tenés que creer, porque en algún momento vas a encontrar la explicación. Ah, mira, como el creer para ver, digamos. Una cosa así. Claro. Sí, sí que se abusa de eso realmente, se abusa, ¿no? Claro. Pero hay una medida para todo. O sea, hay una medida para todo. Mira, Van de la mano. lo que vos comentabas antes de la experiencia me hizo acordar a una frase bastante famosa de, bueno, un psicólogo que me gusta mucho, que es Carl Rogers, del siglo XX, que ahí la busco porque me parece que re va para lo que vos decías. Espera. A ver, a ver. Carl Rogers, en relación a la cuestión de la experiencia, dice algo que es tremendo, digamos. Es bastante fuerte, si uno lo A lee ver, a medio ver. así distraído, pero me parece que va bastante a cuento con esto que veníamos como diciendo, que vos venías comentando de la experiencia. Él dice, mi experiencia es mi máxima autoridad. Dice, mi propia experiencia es la piedra de toque de la validez. Nadie tiene tanta autoridad como ella. Ni siquiera las ideas ajenas, ni mis propias ideas. Ella es la fuente a la que retorno una y otra vez para descubrir la verdad tal como surge en mí. Ni la Biblia, ni los profetas, ni Freud, ni la investigación, ni las revelaciones de Dios o del hombre, nada tiene prioridad sobre mi propia experiencia directa. Es bastante fuerte la frase que dice este hombre. La verdad que yo me apropié bastante de esto, porque en definitiva, si algo no pasa por la experiencia, ¿por dónde pasa, digamos, no? ¿Qué Una sentido convicción, tiene? claro, ¿para qué utilizar todas las dimensiones, digamos, del ser humano, ¿no? Porque la experiencia, al menos en términos de este autor, es algo bastante integral, no solamente la razón,
sino la intuición, el sentimiento, el recuerdo, la percepción. La experiencia es como una cosa mucho más totalizadora, por así decirlo, integral del ser Mm. humano. Entonces, si yo no tengo una experiencia directa, yo, con las cosas, eh, ¿sobre qué? O sea, ¿realmente hay un piso sólido? Entonces, Rogers, en ese sentido, me desafía mucho a decir, bueno, ¿esto es solamente de la razón o solamente de este ámbito chiquitito? ¿O me atraviesa como ser humano? Claro, es que eso responde a la pregunta de por qué Dios nos hizo sujetos. Mm, A ¿Por qué ver. Dios nos hizo sujetos? ¿Qué? ¿Para ser espectadores simplemente de algo? Mm. Evidentemente para que experimentemos algo y para que lo experimentemos a Él, de alguna manera, ¿no? Y para experimentarnos. Creo que es importante eso. No, me vienen muchas cosas, pero la verdad que, pero sí, tiene sentido el pensar eh, que la experiencia, no te digo que lo es todo, porque la experiencia del otro cuenta también. Pero Mm. digo, las denominaciones, ¿viste? ¿Por qué los hermanos libres hacen una teología y los pentecostales hacen otra teología? Bueno, Mm. vas a ver que seguramente los pentecostales vivenciaron cosas que el hermano libre no vivenció. Y cuando el hermano libre vivencia las cosas que vivencian los pentecostales, eh, se me trabó la cámara, ¿no? Sí, yo por las dudas no te El audio interrumpí, pero te escuchaba. el audio continuaba, ¿no? El audio, perfecto. Listo, entonces. Bueno, entonces cuando un hermano libre vivencia cosas de un pentecostal, ¿qué pasa? Se cruza, porque la experiencia le vale más. Porque la experiencia le marca el camino a la teología que tiene que seguir. Entonces, inconscientemente, de alguna manera, aunque hicimos, y hacen teología de la Biblia, cuando te choca la experiencia, es un derrotador de esa teología que vos tenías. Mm. Y a mí me pasa por ahí con el movimiento pentecostal también. Yo estoy asistiendo a una iglesia pentecostal. Y yo Mm. de chico iba a la iglesia pentecostal. Después, bueno, conocí al Señor en los hermanos y me modelé con una teología estructurada de esa manera. Y bueno, me metí, apologética, apologética, teología, teología, y me hice bien la estructura, ¿viste? Pero ¿qué Mm. pasó? Después con el tiempo empecé a quizás forzar un poco más el entendimiento de la teología que tenía y se me fue cambiando la cosa, ¿viste? Mm. Y después me di cuenta que había que abrir el panorama, y cuando abrí el panorama me di cuenta que era válida la experiencia pentecostal, porque no te digo, no soy un pentecostal, no ando levantando las manos, soy muy sobrio, viste yo, pero valido las experiencias subjetivas de los demás con Dios. Y Mm. veo que la experiencia pentecostal es la experiencia de la espiritualidad humana, que a veces puede no estar guiada por el Espíritu Santo, y a veces puede estar guiada por el Espíritu Santo, porque en la misma experiencia, digamos, en otras culturas, el hablar en lenguas y todas esas cosas están también de alguna manera. Eh, Quizás no sea tan chocante como lo es en nuestra sociedad, que no está acostumbrada a ese tipo de espiritualidad. Pero en las culturas por ahí de los más indígenas, más aborígenes, quizás hay algo de eso, porque hay un contacto con lo trascendental que ya viene implícito, no tienen una sociedad como escéptica de base, entonces hay una apertura hacia todas esas sensaciones y experimentaciones del cuerpo, con no te digo con lo divino, sino con lo diferente, porque hay un aspecto del hombre que es diferente y al que es difícil llegarle, y que es difícil abrir esa ventana. Y eso lo logra la experiencia pentecostal y lo logran estos cultos también. Pero ¿qué pasa? Eso es una puerta que puede estar guiado no por Dios, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, al margen de la ontología que vos lees al Espíritu, ¿no? Entonces yo valido las experiencias pentecostales y creo en sueños, creo en visiones, creo bueno, también puede haber mucha subjetividad en eso, por lo que hay que hacer un trabajo de validación, digamos, teológica también. A ver, yo soñé que, no sé,
mañana te iba a pasar algo y ¿qué hago? ¿Te lo digo? ¿No te lo digo? ¿Qué hago con eso? ¿Entendés? Puede ser un sueño mío porque estoy pensando en vos, nada más. Y porque Sí, sí, sí. quizás denote mi preocupación por vos y entonces eso me mueva a no sé, estar más atento a lo que te pase. Pero bueno, depende de lo que sea, me puede llevar a decirte, che, no hagas tal cosa mañana, ¿entendés? Y resulta que vos Mm. quizás la ibas a hacer, ¿entendés? Y vos no la hiciste, y después cuando no la hiciste, te diste cuenta que te salvaste de algo por no ir a ese lugar, poner, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿hay intervención divina en todo eso? Quizás no lo haya. Quizás es la propia naturaleza que Dios determinó, con ciertas conexiones que nosotros no podemos identificar, que nos hacen vivir esas experiencias. Y no hay una intervención divina, pero sí hay una determinación divina para que eso suceda. Entonces, creo que se puede de alguna manera, al no tener un conocimiento pleno en la realidad, poder validar estas experiencias místicas, digamos, o espirituales. No sé, por ahí a algunos místicos le suena feo, le suena mal, pero digamos espirituales, pero la tienen personas que tampoco son creyentes a veces, o que no creen como estructuralmente creo yo. Y entonces, ¿qué pasa con eso? No, no la valido, no, eso es del diablo, ¿viste? Entonces ahí ya no entro en ese juego, porque creo que Dios se puede revelar como a cualquier persona. No, no. Obviamente creo que una persona que tiene un interés más genuino por Dios va a ser más susceptible a este tipo de cosas. Pero creo que hay una determinación divina o algo respecto a eso que no podemos estudiar o que no hemos llegado a estudiar, que también han vivido los profetas y que también han vivido las personas de la Biblia y que le dieron su interpretación o su lectura teológica a eso y lo volcaron en sus palabras, con sus tintes, con sus, digamos, con su estructura cultural de pensamiento también, lo que deviene en las interpretaciones teológicas, sociales que se hacen, las denuncias proféticas, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces quizás no necesariamente siempre se cumplieron. Yo creo que en la Biblia de alguna manera hay una especie de ajuste, digamos, de los sucesos, ¿no? Cuando uno cuenta las cosas, no las cuenta Mm. realmente como sucedieron, siempre tiene sus sesgos, ¿no? Al contar. Y creo que en la Biblia hay eso, aunque creo que en muchos casos es bastante fiel, puede ser que haya casos de no fidelidad o de mentira, digamos, ¿no? Pero no una mentira, creo que la mayoría de los autores de la Biblia son honestos, no hay una mentira grosa, sino que quizás hay sesgos a la hora de contar historias, o simbolismos, o arte Sí, literario, como puede ser, no sé, Job. Job para mí no es un libro claro. histórico, por ejemplo, creo que pero la gente cree que es histórico. Claro, bueno, De hecho, también lo ponen en el 2000 antes de Cristo. sí, sí, sí. Bueno, el relato edénico también, históricamente También. se ha Bueno, tomado eso como un es relato como evidente. histórico, ¿no? Sí, yo también creo que a la vez, como esto de validar y todo, eh, creo que es Kierkegaard, ¿no? El que dice algo bastante, que suena bastante simple, pero el Evangelio no te habla a vos, ni al vecino, ni... El Evangelio me habla a mí, digamos, a vos como persona, a vos, digamos, pero a mí. Me dice a mí, ama a tu prójimo, o sea, no a otra persona, a mí. Y todo el tiempo Jesús apunta a mi corazón. Entonces es como que la experiencia ajena es la experiencia ajena y justamente Jesús en el Sermón del Monte nos llama a no juzgar, digamos, ¿no? Es como si ves paja en el ojo ajeno, bueno, fíjate que vos tenés una viga, digamos, ¿no? Y la retórica me parece que ahí viene del hecho de no que, un día yo ya me saqué la viga. No, no, no. Justamente la vuelta es que vos siempre vas a tener una viga, siempre vas a tener algo donde, un punto ciego por el cual, ¿quién soy yo para...? Y esto de la pregunta, ¿no? El otro día hablábamos con alguien bueno, insistía, ¿no? Como que Jesús es la respuesta. Yo decía, no, ¿sabes qué? Jesús no es la respuesta. Jesús no es la respuesta. Jesús es la pregunta. Jesús es la pregunta incesante del ser humano frente a todo lo que vivimos, de cómo tienen que ser las cosas, de qué manera. Jesús es una pregunta.
Entonces, esa tensión que genera la pregunta, me parece que es maravilloso. Por eso todo el tiempo Jesús, digo, habla en parábolas, habla de una manera que deja como abierto el significado para que tenga como esa universalidad y que te interpele a vos directamente, a vos, no a él, a vos. Entonces es como que me parece que en ese punto, al menos, es algo como bien entre Dios y yo. Que eso, a ver, me parece que eso no habría que confundirlo con que es una religión cerrada entre Dios y nosotros, pues justamente se nos habla de un reino, ¿no? O sea, acá somos varios, ¿no? Pero bueno, en definitiva, como entre Dios y nosotros, es ahí, digamos, es ping-pong, no Sí, sí, vóley, sí, digamos, sí. ¿no? Mirá, quiero decirte algo que me vino a la mente del otro que hablábamos y después quiero seguir con este tema que tiene que ver con el no juzgar, con el juzgar y no juzgar. O sea, cuándo juzgar y cuándo no juzgar. Y Buenísimo. cuándo condenar y cuándo no condenar. Creo que son dos palabras que tenemos que hacer. Pero te digo algo del otro que venía pensando, que no quería dejar de decirlo porque por ahí parece que si bien valió la experiencia pentecostal, como que la menosprecio en algunas cosas por alguna cosa que pueda llegar haber dicho, pero yo quiero experimentar más ese tinte de espiritualidad. O sea, ¿por qué? Mm, Porque eh, es exponerse, es abrirse. mm, Viste, cuando uno dice, hay mucha crítica de cantar el mantra, ¿viste? Cantar santo, mm, santo, santo, santo. Sí, que obviamente si vos lo haces repetitivamente y todo, Dios lo desecha, Dios ni lo escucha, le pasa por un oído y le entra por un oído y sale por el otro, ¿viste? Que Dios no necesita la alabanza la necesitamos nosotros hacer en realidad, ¿no? Para poder expresar lo que realmente hay en nuestro corazón. claro. Obviamente que si no hay algo en tu corazón, lo que vas a estar diciendo es habladuría, ¿no? Pero creo que en ese mantra, que también los budistas hacen con otras Mm, palabras, pero en ese mantra de alabanza, de alguna manera, también hay un trabajo interno que se está realizando. mm, Y mientras otros cantan, ese ambiente, viste, que a veces se genera en la iglesia de música que te toca la emoción, de palabritas que te va diciendo el pastor, que tienen un sentido, que tienen una connotación para vos, y que te van creando un clima psicológico que por ahí te termina desmayando de alguna manera a las personas que se caen. sí. Eh, pero es interesante esa experiencia para analizarla desde la psicología, desde lo espiritual, porque decimos que ahí está trabajando el Espíritu Santo, y como digo, ¿no? Al margen de la ontología que uno le da al Espíritu, que eso otro día lo podemos hablar, si es una persona, si no es una persona, si es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, Mm, si son ideas, porque hay que pensar en la organicidad de las ideas, porque las ideas las tenemos en el cerebro y forman parte del funcionamiento del cerebro. Cuando el cerebro muere, no hay más ideas. Pero mientras mm, que el cerebro está vivo, las ideas están. Entonces, las ideas, y fíjate que es de la estructura de pensamiento, forman parte de la vida misma, aunque sean metafísicas, y del funcionamiento del cuerpo. Entonces, cuando Jesús dice, eh, mis palabras son vida, son espíritu y son vida, mm, entonces hay algo ahí que todavía no logramos analizar, ¿no? Que no logramos estudiar o no logramos sistematizar para poder entender qué es el Espíritu Santo. Pero yo quiero de eso. No importa cuál sea la naturaleza de esa realidad, quiero vivir más del Espíritu Santo, porque creo que es el Espíritu de la verdad, porque creo que está la palabra de Dios ahí. mm, Y bueno, también lo menciono un poco en el podcast, ¿no? El ADN es información y en nuestro ADN está como de alguna manera la imagen de Dios. Y todo lo que hacemos está determinado en algún punto por nuestros genes. Y creo que las emociones y el cuerpo tiene mucho que dar a la espiritualidad que no entendimos. Entendimos, al cuerpo lo vemos como la carne, ¿entendés? Y no lo entendimos bien. Para nosotros el cuerpo es malo para la teología. Parece que es malo. La carne, mm, los deseos de la carne. Y no es así. Hay que saber encuadrar las funciones, las formas, las maneras para poder poner al cuerpo a full en lo que tiene que estar. Ese sacrificio, como dice Pablo, el que es el culto, poner el cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Pero eso no es para mí abstenerme de todo, ¿entendés? Es sino ponerme al servicio con el cuerpo de aquellas cosas para las cuales fui creadas.
Y la emoción, el intelecto, todo, hay que brindarle todo de alguna manera a Dios, y en ese brindarme todo, yo recibo. Porque Dios me pone en el lugar donde tengo que estar en ese momento. Entonces me doy cuenta que Dios no necesita nada de mí. El que necesito soy yo soy el que depende de Dios y el que depende, y el que soy dependiente y necesitado. Y todo lo que yo le puedo dar a Dios es para mí también, y después va a servir para otros. Entonces creo que la experiencia pentecostal desde ese punto de vista es muy interesante, eh, y es muy sanadora también, porque esa sanidad interior a la que se apela todo el tiempo, difícilmente en una estructura muy tradicional o muy cuadradita, digamos, se pueda liberar. ¿Entendés? Entonces me parece que el movimiento pentecostal es muy interesante para analizar desde ese punto de vista. En este podcast reflexionamos sobre la vida cristiana, la fe, Dios, la teología y la espiritualidad. Te invitamos a que te subas con nosotros al ripio. Bueno, con el tema de juzgar y no juzgar, ¿no? Está interesante porque ambas cuestiones están, digamos, en el mensaje de Jesús. Por un lado, el Sermón del Monte es muy claro, ¿no? No juzguen, así de simple. Y por otro lado, vemos a Jesús emitiendo juicios. Entonces, de algún modo, me parece que en nuestra población evangélica, lo que se suele dar muchas veces, es con el afán de no juzgar a personas que lastiman y hacen daño, ¿no? Queda el oprimido queda como totalmente desprotegido. Y muchas veces se lo juzga a este oprimido de no perdonar, de no pasar por alto la ofensa. Y me parece que justamente en el Evangelio me parece que está el mandato de no juzgar, pero al mismo tiempo de hacer justicia, ¿no? Que tiene que ver con el juzgar, ¿no? Juzgamos para hacer justicia. Y hacer justicia justamente al menesteroso, ¿no? Al que sufre. Que haya una nivelación de algún modo en donde los seres humanos podamos ser igualmente dignos, donde podamos ser respetados, donde nadie sea explotado, donde nadie sea abusado. Entonces, el programa de Jesús, digamos, del reino, de alguna manera incluye no juzgar la vivencia ajena, no juzgar el pecado ajeno, salvo que oprima a otra persona. Porque no condena a la mujer que estaba a punto de ser apedreada, pero sí señala fuertemente a quienes oprimen a otras personas que no entran al reino y no dejan entrar. Entonces, nuestra profesión de fe me parece que tiene que ajustar hacia dónde pone el dedo, ¿no? No a la cuestión meramente del pecado, digamos, sino de cuando el pecado tiene que ver con la opresión, ¿no? Cuando deviene de una desigualdad de poder. Sí, digamos que de alguna manera vamos a separar el juicio en dos. A uno le voy a llamar juicio y a otro le voy a llamar condena, porque en la Biblia, ¿viste la palabra crisis en griego? Se traduce tanto juicio como condenación. Mm, Pero el juicio, digamos que va a ser esta etapa más de juicio de valor, de emisión de opinión sobre algo, y la mm, condena es la reacción teniendo en cuenta ese juicio, digamos. Entonces, separémoslo en dos, ¿no? Ahora, yo noto mucho que, por ejemplo, en estos videos que te pasé, de ese canal que es bastante fundamentalista, eh, que le dan con un palo a Dante Gebel, porque el chabón dijo, loco, yo integro, que con el pecado que venga, yo a la iglesia te integro igual, ¿entendés? ujú. Y le están diciendo que es un liberal, que por ahí ni entienden lo que es el liberalismo Sí, teológico.
pero le dan Sí. con un palo por eso. Y si te pones a analizar, él no está diciendo que está bien o que está mal el pecado, no está diciendo que está bien el pecado de la gente a la que apeló. Mm, Que bueno, está muy de moda el debate con la gente que es lesbiana, homosexual, los LGBT, ¿no? Yo obviamente no es porque no sea homosexual, obviamente mm, creo que es un pecado, porque creo que hay una entiendo. teleología natural que tenemos que respetar para el cuerpo. Pero creo que dos personas que están teniendo esa relación mutuamente están eligiendo, a no ser que uno está abusando del otro, ¿no? Pero las dos Claro. personas mutuamente están eligiendo vivir de esa manera y quizás vivir con esa teleología cambiada, o con esa antiteleología. Pero no le están haciendo daño a nadie, se están haciendo daño a ellos mutuamente, si eso tiene un daño, que lo tiene, pero es problema de ellos. Entonces yo no tengo por qué juzgar en ese caso, o por qué condenar, digamos. Yo puedo emitir mi juicio de opinión, a mí me parece que está mal. Pero ¿qué pasa? Cuando condeno es cuando discrimino. Es decir, no, porque ellos son así, ¿entendés? No, porque ellos son Sí. así, no, ellos no tienen que estar acá, ellos no. No, ahí estoy condenando y estoy discriminando. Y Mm, creo que lo que este canal hacía, hablando mal de Dante Gebel, es discriminando a las personas de una identidad sexual diferente. Y está mal eso, desde el punto de vista de Jesús. Jesús nunca lo hubiera hecho eso. Jesús le hubiera dicho, cuando tiene la confianza con esa persona, le hubiera dicho, che, no, bueno, no sé, no te puedo decir qué hubiera hecho Jesús realmente, ¿no? Porque estoy muy lejos, pero mi intuición me dice que antes de que Jesús te mande a cambiar eso, que no dañe a nadie, hubiera entrado en confianza con vos, en una relación de confianza donde vos hubieras tenido tu corazón abierto a recibir cualquier cosa que él te diga, te duela o no te duela. El joven rico vino a Jesús a preguntarle qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y bueno, se la mandó a guardar. Jesús se la mandó a guardar, pero vino él a preguntar. No fue Jesús a decirle, che, loco, dejá todo lo que tenés y dáselo a los pobres. No, vino el joven rico a preguntar. Que de hecho no sé si lo viste, si te diste cuenta alguna vez que Jesús le hace un engaño a Pichanga ahí con los mandamientos. A ver, Vos yo tengo fijate, mi interpretación de ese sí, pasaje, bueno, pero quiero si lees escuchar la tuya. los diferentes evangelios que hablan de ese pasaje, te das cuenta que hay un mandamiento que no menciona. Menciona muchos mandamientos. En un pasaje menciona unos mandamientos, en otro pasaje menciona otro mandamiento. Pero hay un mandamiento solo que deja fuera, que es no codiciarás. Y lo cambia por no defraudarás. Mira, Entonces, el joven rico no se sentía imputado por Jesús cuando le dijo los mandamientos. Porque le dijo, bueno, no hagas esto, no hagas lo otro, no defraudes. Entonces nunca le dijo no codicies. Pero ¿qué pasó? El joven rico se sentía autosuficiente en todos esos mandamientos, entonces le dijo, no, todo esto lo hice. Se sentía fuerte en eso. Ah, bueno, como todo esto lo hiciste, ahora te voy a mostrar qué es lo que no hiciste, o qué es lo que hiciste mal. Lo que hay en tu corazón es la codicia. Entonces le dice, bueno, vendé todo lo que tenés a hacer los pobres, y ahí se manifiesta cuál era el pecado en su interior, que Jesús no se lo había dicho antes, pero lo hizo pisar el palito para, nada, para que suene más fuerte, ¿no? Pero bueno, esta es la diferencia que noto que tenemos que hacer a la hora de discriminar, porque la exclusión Jesús también la prueba, es decir, la condena Jesús también la prueba en algún momento, cuando él dice, listo, hablaste con tu hermano, no te lo pudiste ganar por las buenas, llamaste a otros testigos, no lo pudiste ganar por la segunda, hablaste con la iglesia, no lo pudiste ganar por la tercera, bueno, tenelo por gentil y publicano, fuerte esa frase de Jesús, lo está excluyendo de la comunidad. Pero hay un motivo, fíjate que hay un proceso que es el proceso que reproducimos en la sociedad hoy, para eso tenemos los tribunales, los juzgados. Una persona no va a la cárcel porque sí, va a la cárcel y- para cuidar, para protección de las demás personas. Entonces, y también para que tenga su grado de proceso también, ¿no? Para que él pueda cambiar. Obviamente esto en la cárcel hoy, por lo menos en Argentina, creo que no existe, ¿no? No, sí, no. ahí es curioso introducir, me parece importante introducir uno curioso, que está hablando en el contexto de un daño. Se le excluye a alguien que cometió un daño. Tu hermano te hizo daño a vos. Entonces una cosa es como el pecado que alguien hace, qué sé yo, de algún Individual. modo, individual, para sí mismo, lo que sea, y otra cosa es cuando hay un daño. Entonces,
esto de Dante Gebel o aceptar a personas con sus pecados, yo no tengo drama de aceptar a las personas con sus pecados y todo, salvo que Me hago un algo daño, de eso genera un daño a un tercero, claro. ¿no? Eh, Pensando, perdón, lo del joven rico, lo que yo más tenía como en la mente es otro tipo de juego que se genera, A ver, dame el tuyo. que es cómo arranca el joven rico con la Maestro cuestión. Me bueno es, parece que ahí, ¿no? ¿eh? Maestro bueno, viene, se Sí, arrodilla y le dice maestro bueno. primero que lo quiere correr como por derecha, como maestro bueno, yo bueno no soy, o sea, em, digo, y me parece muy interesante lo teológico que se desprende de ahí, digamos, Jesús no quiso ser bueno, o sea, Jesús vino a amar, no a predicar bondad, digamos, sino a amar, que es un desafío político como mucho más fuerte. Pero fuera de eso, es el joven rico quiere hacer algo él para ganarse la vida eterna. Entonces ya Arrancamos arrancó mal. mal barajada la cosa. Y tenés Bueno, razón, bueno, no, listo. no lo había notado eso tampoco. ¿Qué debo Vos hacer? querés ganarte. ¿Eh? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Claro, ¿qué tengo que hacer yo? Y bueno, vos te la querés ganar y tenés que hacer todo. Claro. Bueno, hice todo esto, bueno, más. O sea, Jesús le sube la vara porque dale, vos pensás Ah, que pudiste hasta hacer, que te alcanza con bueno, eso. vas a tener que hacer lo imposible. Y por eso después dice, che, pero cuando se queda solo con los discípulos, le preguntan, che, pero nosotros no hemos dejado ni las cosas que teníamos. Y ahí le dice Jesús, pero lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Porque acá no se trata de mí, digamos, sino Claro, que el Evangelio es justamente ese derramamiento de algo que viene de arriba, es como la parábola de los jornaleros, que uno empezó más temprano, otro más tarde, ¿qué importa? El premio es para todos igual, no venía por la lógica del tipo de ¿cómo hago yo para ganarme? Y si querés ganártela, y vas a tener que hacer un esfuerzo imposible, digamos. claro. Entonces, eh, eh, pero bueno, nada, pensaba como, bueno, en esto, sí, esos videos la verdad me parecen muy flojos, digamos. Sí, sí. No, pero a mí, ¿sabes qué Más allá que pueda estar o no de No, acuerdo, yo ni con digamos. ninguno estoy de acuerdo, ¿eh? Te lo No, por puse eso, no. para ver emocionalmente cómo te sentías de escuchar eso. Yo me sentí muy mal. Y Me, mal, sí. me chocó, me chocó fuerte que yo no me daba cuenta. Yo te digo, anteriormente, yo por ahí seguía esos canales y decía sí, todo que sí, ¿entendés? Pero ya me sonó muy fuerte el hecho de que noto que hay discriminación hacia personas con identidades sexuales diferentes. Hay discriminación. Y como Absolutamente. Dante Gebel, me pongo en su posición, digo, yo no apoyo su pecado, yo sé que es pecado, pero ¿cómo va a cambiar esa persona? ¿Cómo va a recibir amor de Dios si ya lo estoy discriminando? ¿Entendés? Eso me sonaba fuerte y me sentía empatizado hacia esas personas que son excluidas por no haber hecho ningún daño, ¿entendés? Exacto. Y que se están haciendo daño a sí mismos, y justamente en la iglesia donde estoy se trabaja mucho con estas personas. De hecho, Mm, el testimonio del pastor, el pastor era homosexual, mira, se restauró y tiene una familia, todo, pero la lucha está, o sea, la lucha siempre va a estar. Obviamente en una medida que ya la lleva de otra manera, ¿no? Obviamente, pero no significa que no pueda caer. claro. Yo ahí Y quizás estoy en otra vereda. digamos. bueno, después me decís. Pero el punto es, Dale, 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 el sí, punto sí. es el siguiente. Él dice que la mayoría de las veces que se generan hábitos sexuales de esta manera o hábitos de adicciones de otro tipo, son por tapar las heridas que nos hicieron. Los vicios son, de hecho yo hice un proceso en el ministerio por adicción a la pornografía, que me llevó Mm, muchos años. Después, bueno, en otro podcast lo podemos ahondar, estaría buenísimo. Pero ¿qué pasa? Con la adicción, vos, con la potencia de la emoción del vicio, tapás heridas que te duelen, que te hacen sentirte en el piso, y con eso pones un paño frío a esa situación emocional, ¿no? Y las vivencias de abuso, de heridas, porque un abuso es una herida, ¿no? Y un abuso es una herida fuerte. Pero después hay heridas más pequeñas, heridas de palabras, heridas psicológicas, heridas de gestos.
que también a los chicos los modelan. Y bueno, ahí él es psicólogo y tiene todo un trabajo de campo hecho, hay un ministerio que se está internacionalizando, donde se trabaja todo este tema de las heridas y en ese sentido está, a mí me parece muy bueno, trae mucha sanidad, pero también hay que entender que es una lucha, que hay personas que tienen una profundidad en esa forma de vida y ya están estructurados biológicamente así porque, viste que lo físico no es solamente los genes, sino es también el ambiente. Entonces el ambiente modela también al sistema biológico. Entonces es difícil salir de ahí. O pasa un milagro, o hay un proceso muy fuerte atravesado donde hay mucha lucha, donde hay mucha tensión interna, que no es fácil atravesar. Y hay que entender también esa realidad en las personas, no discriminarlo de una. ¿Cómo vas a ayudar a esa persona con la tensión que tiene adentro si la estás discriminando y estás hablando mal de ella? La estás juzgando innecesariamente, poniéndolo en el contexto del Sermón del Monte. Bueno, dame tu parecer. Eh, bueno, claro, hay como varias cosas, ¿no? Yo esta postura que tengo no la tengo hace muchísimo tiempo, cabe decir, no es hace muchísimo tiempo, fue todo un proceso. En muy pocas palabras y sin muchas vueltas, yo no considero que la homosexualidad sea algo ilegítimo, digamos, sino que es una opción más. ¿Cómo llegué ahí? Digamos, algunas razones son más complejas y otras son más simples. Creo que la razón, como de algún modo más simple, pensando teológicamente, ¿no? Es que Jesús no se expide al respecto. Simplemente no dice en ningún momento, che, ojo que ser homosexual está mal, ¿no? Eso para empezar, eso para empezar. Después, pensando bíblicamente, bueno, hay formas, digamos, hay modos de interpretación en algunos textos y sobre todo algunos textos críticos, como por ejemplo la palabra griega arsenokoitai, por la cual en el apóstol Pablo habla sobre, bueno, ¿quiénes no van a heredar el reino? Tal, 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 dice los arsenokoitai, que habitualmente se traduce como homosexualidad, pero la verdad que es muy discutible lo que significa, y hay quienes sostienen que significaría explotación sexual y no homosexualidad. Pero fuera de eso, y pensando en esto que vos señalás de la teleología, de algún modo también podría pensarse que qué cosas no son naturales, ¿no? Si algo no es posible, o sea, ¿qué sería no natural? Digamos, ¿no? Si algo es posible, ¿no sería natural? Entonces es como que ahí ya es un ámbito un poco más filosófico donde yo la verdad que no podría hoy meterme en ese campo. Pero de algún modo, y ahí vuelvo a Jesús otra vez, en algún punto también, y esto ya más desprendido no solamente de que Jesús no habló sobre el tema, que sería cuestionable bíblicamente sostenerlo, cuando yo pienso en el Evangelio, digo, no puedo creer, yo no puedo creer en un Dios que esté preocupado por qué hago, sino por cómo lo hago, ¿no? Y acá viene como el punto de anclaje en el tema del amor. Eh, el otro día como que, bueno, hablábamos de esto, bueno, mentir en tal o en cual circunstancia, cuándo sería pecado. Y es como que otra vez, es como quedarnos como atrapados en la ley, en cómo se tienen que hacer las cosas. Sí veo un Dios, o bueno, o hay que cantar de qué manera, y Dios, y ta, ta, ta. Digo, un Dios preocupado porque amemos, básicamente, que eso es como lo más difícil y lo más importante de algún modo, y el resumen de la ley de los profetas. Entonces, ¿le preocupa a Dios que yo sea abogado, ingeniero, qué sé yo, tenga una verdulería o tenga una inmobiliaria? ¿Le preocupa tanto eso a este Dios o le preocupa cómo desarrollo eso? ¿Le preocupa mi trato hacia mi prójimo?
¿no? Algunos pueden decir, bueno, las dos cosas. Y no, ahí es como que yo al menos de lo que me encuentro en el mensaje de Jesús, es como que no encuentro mucho asidero en eso, ¿no? Pero bueno, ese es un poco mi punto de vista. No obstante, me parece que tu punto de vista, trato de entenderlo, y además es el punto de vista que tuve mucho tiempo, y me parece comprensible y, qué sé yo, está buenísimo esto, no, a priori no juzgar, digamos, a las personas que tienen este tipo de vivencias, ¿no? Eso me parece que en eso estamos como en un punto de conexión. Digo, marqué la diferencia, pero digo, hay un punto de conexión en el que estamos de acuerdo, digamos. Sí, sí, por ahí en el segundo paso no compatibilicemos, pero empezamos, estamos, digamos, compatibilidad con lo esencial, Claro, podríamos decir. sí, sí. Sí, que el respeto que se le debe a la otra persona. Claro, ahora bueno, ya que entramos en el tema de, creo que más o menos lo manejamos, el tema de juzgar, cuándo juzgar, creo que más o menos lo pudimos como desarmar un poquito. Pero pensaba, ¿no? Ya que hablamos de la condenación y del mensaje del Evangelio, pensaba del cielo y del infierno. Bueno, Uh, no sé si ya nos vamos a ir de tiempo, no sé, pero bueno, ya que estamos acá, aprovechemos que no hablamos seguido. sí, 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 dale, Pero dale, dale. pensaba, bueno, aquella persona que vos integrás, eh, que vos la buscás para compartirle, para amarla, eh, una asociación con el cielo. Y esa persona que vos estás discriminando, que vos la condenás, hago esa asociación con el infierno, ¿no? Y yo digo, pensaba, esta frase que escuché mucho tiempo, y la dije y la repetí, y la he escrito también. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Qué opinás? Eh, no lo ¿La, sé, puede la ser. escuchaste? No la escuché, ¿Nunca la ahora que escuchaste? vos nunca la he escuchado, nunca la he escuchado. Ah, bueno, Sí, pienso que continuamente pivotea entre lo que tiene que ver con la perdición y con la salvación. Pasa que ahí tenemos que ver qué significa eso, ¿no? ¿Qué implica? ¿No? claro, El infierno, si el Gehenna, como le llaman, el basural, es un lugar al que van a ir las personas y, digamos, y se van a ir a sufrir eternamente, o es que yo realmente me perdí la vida, ¿no? Caminando por un lugar distinto a la propuesta humana de Jesús, me estoy perdiendo. O sea, si yo realmente puse mi corazón, más allá de mi decisión de fe y qué sé yo, ¿verdad? Si yo en el día a día hice un tesoro de cosas y metí mi corazón ahí, y ahí me voy a perder. No importa si soy técnicamente salvo, ¿no? Y pero estoy perdido, o sea, soné. Entonces es como que claro, sí, Jesús habla un montón justamente de la salvación, de la perdición, de qué manera como salvarse la vida, o sea, ganarse la vida, de alguna manera también, ¿no? El que haya su vida la va a perder, o sea, la paradoja constante, ¿no? El que quiera aferrarse a la vida, vivencia esta paradoja de que, y la pierde, ¿no? La persona que, no sé, no quiere que nada le pase, no quiere angustiarse, no quiere sentirse mal, se queda encerrada y no vive, ¿no? Eso con toda la compasión que me generan las personas que viven de esa manera, ¿no? No estoy juzgando, pero digo, finalmente pasa eso. O me aferro a una relación de una manera tal que ya no puedo vivir sin vos, ¿no? Es como, bueno, no puedes decir, y bueno, te vas a perder porque esa persona un día se va y entonces es como que, sí, yo quizá hoy me alejo bastante de la idea de un infierno real allá y entonces, y sí me imagino en un Dios que gana sobre el cierre de la historia, ¿no? Es como toda rodilla se dobla, eh, finalmente, ¿no? Es como que al final ¿qué digo? Dios. Qué paradójico que en la misma Biblia se hable tanto de la condenación, se hable tanto de la salvación, pero también se digan estas cosas, ¿no? Que toda rodilla se va a doblar. Mira, muy interesante eso,
que señalás, me compré hace poquito un libro, ahora sí que hacemos una pausa, lo muestro, por Dale. lo menos porque está interesante. Hace poquito me compré este libro de John Dominic Crozan, lo voy a mostrar, si se ve. ¿Cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano? Y el subtítulo dice, luchando con la violencia divina desde el Génesis al Apocalipsis. Bueno, es un biblista muy, muy, muy grosso. Y esto que, ¿qué perfil tiene? Me suena ¿qué conocido el perfil? nombre. Mira, dice, John Dominic Crozan es un reconocido investigador del Jesús histórico, miembro del Jesus Seminar, es autor de Ah, varios libros, ¿no? ya sé quién es, sí. Bueno, es del ámbito católico. Y él, de manera bastante interesante, plantea que en la misma Biblia hay como momentos, a ver, lo explica de una manera un poquito más complicada, digamos, y mejor justificada, pero momentos donde Dios habla y, y- y extiende de algún modo como una cuestión de misericordia. Y luego hay como el ser humano es como que trata de como de normalizar ciertas cuestiones. Habla sobre la justicia, digamos, justicia distributiva y justicia retributiva. Es como que Dios queriendo como nivelar la cuestión en torno como a la justicia distributiva, de que haya justicia y paridad. Y lo que dice es que después el ser humano como que intenta normalizar eso y apropiárselo y ejerce como una justicia retributiva del castigo y arma como una teología al respecto. Sé que no es muy claro cómo lo estoy diciendo, pero es muy interesante porque marca cómo en la Biblia misma están esos dos movimientos. Claro. Por un lado, el Ojo, Jesús yo, misericordioso y el sí. Jesús vengativo que Respecto al viene con los Antiguo 4 Testamento, jinetes. perdóname, Tincho, respecto al Antiguo Testamento, no sé si este autor va a tender a decir que obviamente que no es Dios en realidad en el Antiguo Testamento el que hace eso, sino que es cómo el hombre interpreta la realidad de Dios y la aplica a la sociedad, ¿no? Ah, Creo que va a ir por ahí. Pero básicamente, si el hombre tiene esa lectura de la realidad de Dios y esa lectura es correcta, es como que la ira de Dios y toda esa violencia que el hombre vive, es como que si tuviera parte en la imagen divina de alguna manera. Eso es lo que está queriendo resaltar el autor. Como que hay un momento en el que la ira y la violencia es necesaria. no sé, a ver, leí muy poco todavía, me lo Ah, compré hace un par bueno, de bueno. días, pero no sé para dónde va a ir, por ahora planteó eso. Es interesante lo que decís, yo creo que igual la agresividad es una dimensión humana que es importante, es justamente para defender la dignidad humana, o sea, me parece que esa es la, Como defensa, obviamente, ¿no? como defensa, como instinto de conquista también. Mm. Digamos, no digo que eso sea, a ver, quiero hacer una aclaración importante, no justificando la cuestión de conquista, sino que me parece que alude a la cuestión Conquista sana. expansionista. Sí, sí, no, Claro, una la conquista expansionista sana. del ser Sí, sí. humano. Claro, de ir y encontrar un lugar y decir, qué sé yo, a ver, vamos a explorarlo. A explorarlo, a No, buscar, a ver qué, cumplir un objetivo ¿no? positivo es una conquista. Claro, eso, en Sí, ese sí, sentido. El tema es que, bueno, claro, el ser humano puede utilizar eso para motivos como más, más personales y de ese modo estaría como fuera del reino, porque justamente el reino nos pone como el marco de que no estás solo, claro, por eso es un reino. Si no marco sería la social, salvación tal cual. individual, vos y Dios, y todo pasa por ahí, digamos, ¿no? Bueno, volviendo un poquito a este tema del cielo y el infierno, yo me di cuenta que en Mm. realidad Jesús no habló más del infierno que del cielo, aunque yo lo haya dicho muchas veces, Mirá, me di cuenta que no, que en realidad Jesús constantemente está hablando del reino de los cielos, del reino de Dios, tal cual. en las bienaventuranzas, el cielo lo menciona varias veces. eh, bueno, me di cuenta que no es así. Si bien Jesús habla del infierno y habla de la condenación, eh, pero creo que es posible la deconstrucción de estos conceptos como símbolos.
Obviamente yo no creo que haya un cielo real. Bueno, porque la Biblia dice que Dios habita el tercer cielo, bueno, y ahí todos los cristianos van a saltar y van a decir, no, está diciendo pavada, ¿viste? Pero el punto es que el cielo representa la presencia de Dios, porque el cielo es inaccesible para el hombre, desde el punto de vista, bueno, hoy hemos mandado gente a la luna, así que tenemos un acceso mínimo al cielo, pero hay lugares donde no vamos a llegar, obviamente, porque necesitamos años luz y tenemos 80 años nada más. Entonces hay una inaccesibilidad en el cielo para el hombre y de eso se trata, ¿no? Y creo que esto es el concepto que tiene Barth de Dios, el otro. No sé si lo escuchaste Mm, hablar alguna vez. a El ver, otro, como contame. algo distinto, el inaccesible, ¿no? Mm, Y creo que a eso hace referencia el concepto de cielo. El reino de los cielos se ha acercado, es decir, mm, lo que es inaccesible vino acá. Bueno, y en Jesús se muestra el reino y se muestra el cielo. Eh, y creo que el infierno, de alguna manera, tiene que ver también con ese concepto de la muerte, de la separación, de la distancia con eso trascendente, con ese mm, otro, que es nuestro creador. Y obviamente, al margen de lo que pase después de la vida, obviamente que seguramente el que eligió, es mi punto de vista, ¿no? El que eligió sí, no sí. amar a Dios y vivió toda su vida en rechazo de esta idea, Mm, no necesite estar con Dios. Y quizás Dios ni quiera resucitarlo, aunque la Biblia dice que hay resurrección para vida y que hay resurrección de condenación, pero todavía podemos deconstruir un poquito eso. Pero ese mm, ser que rechazó al Creador, que no quiso, ¿para qué le vas a volver a dar un nuevo tiempo de existencia? Y acá es un poco como lo piensan los testigos de Jehová, ¿no? Esto de la mm, aniquilación del alma. Yo sé que Dios es mm, justo. Yo no sé cómo se va a aplicar esa justicia y esa condenación, no lo sé. Yo sé que Dios es justo y que cada uno va a recibir según sus obras, según la justicia que verdaderamente está en Dios. Ahora, yo no puedo determinar cómo va a ser eso. No sé si va a ser un lago de fuego y azufre real con gente sufriendo ahí, que mm, obviamente creo que no, claro. pero no sé cómo lo va a hacer Dios. Y no me Mm, animo a decir que va a ser con esa exclusión eterna y sufrimiento mm, sensible eh, mm, por toda la eternidad, es decir, por un tiempo indeterminado, infinito. Lo entiendo porque entiendo lo que es la condena, la pena de muerte, porque entiendo que Dios es eterno, pero esa eternidad no es la infinitud, es mucho más que eso. Entonces, no me puedo atrever a decir cómo puede ser. Lo que sí sé es que Dios es justo, ¿entendés? Y eso creo que tiene que representar el cielo y el infierno, y creo que hay que empezar a vivirlo acá. ¿Y cómo lo empezás a vivir acá? Bueno, justamente ejerciendo esa condena y esa exclusión de manera correcta. Por ejemplo, cuando vos vas a defender a otra persona que está oprimida, cuando vos vas a hacer justicia en tu familia porque hay cosas que no se están manejando bien, cuando vos te pones la camiseta de líder como padre o como director de del lugar donde estés, y impartiendo, digamos, la cultura del reino. Eh, Creo que el infierno, de alguna manera, tiene esa connotación de castigo, de condena, pero hay que empezar a aplicarla acá. Así como la vida eterna se vive acá, la muerte eterna también se vive acá. mm, Y yo sé que en la eternidad, cuando Dios, porque yo sé que todo esto, como el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza, ¿no? mm, Y el ser humano no va a dejar de existir, eso lo tengo claro, porque para algo Dios lo creó, o sea, no va a terminar, no tiene sentido, ¿no? Y creo que eso es un poco, ese sentido es un poco el que los autores de la Biblia rescatan al transmitirnos ese cielo nuevo, esa tierra nueva, esa eternidad con Cristo, esa eternidad con Dios. Rescatan ese pensamiento, ¿no? Si yo no creo, es para que sigamos estando, no es para terminar la historia en un momento y que nada más pase. mm, Y eso que continúa, en eso que continúa tiene que vencer el bien, lo que moralmente, digamos, a nuestra sensibilidad moral es lo que debe triunfar, que es el bien, que es el amor. Entonces, de ahí surge el concepto, digamos, esto procesándolo a lo largo de la historia y a medida que el hombre se va, digamos, construyendo su conocimiento de Dios y de su propia realidad, termina en el pensamiento sobre el cielo, sobre la tierra nueva en realidad, porque la Biblia lo que habla del cielo lo habla sobre visiones que son simbólicas, no habla de un mm, cielo real. Eh,
que es otro tema que podemos tocar también, ¿no? Pero creo que el cielo y el infierno vienen por ahí, ¿no? Que el cristianismo lo literalizó mucho, se utiliza mucho como herramienta de miedo para predicar, que en algún sentido, yo te digo, en algún sentido tiene que ser aplicable, en algún sentido, pero hay que entender que es el lenguaje simbólico. Lo que pasa es que transgredimos el lenguaje simbólico y lo literalizamos todo, ¿entendés? Entonces, ya estamos usamos bien las palabras, usamos bien los sentidos, pero hay una pata que está floja, que es que lo entendemos literal. Entonces, creo que hay algo que viene por ahí. Quizás no me expresé bien, pero más o menos es esa idea. No, se entiende ahí, pensando en la parte como de bueno, que el reino se acercó y la idea es vivirlo acá en la tierra también. Yo celebro que en este mismo encuentro, acá mismo, ¿no? O sea, tratando de salir de las cosas que tienen que venir y volviendo a las que están, hay ideas que nosotros coincidimos plenamente y está buenísimo y creo que está bárbaro. Y también podemos convivir con diferencias bastante radicales. Y dentro del ámbito quizá de la política o lo que hablamos de la cuestión de la comunidad LGBT, perdón, y sin embargo podemos convivir, podemos respetarnos mutuamente, podemos edificar. Y me parece que eso hoy es tan necesario, tan necesario. Yo celebro eso, y eso me parece que tiene que ver con el reino, ¿no? Tal cual, Así que, tal cual. Bueno, por eso dice de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y piensan absolutamente. diferentes, ¿eh? Vamos a otro lado, seguro que van a pensar diferente y van a vivir diferente. Sin embargo, están todos nucleados por Cristo. Tal cual. Tal cual. Ayer un predicador, fui a una reunión, él resaltaba que Jesús en la última cena cenó con todos, ¿no? Pensando lo que implicaba, ¿no? Que estaba Judas, estaban todos, digamos, ¿no? Nadie se quedó afuera. El que lo iba a traicionar, el que lo iba a negar. Claro, totalmente, totalmente. Así que ese es el reino que viene, esa cosa inentendible que está en los cielos, que bueno, para nosotros nos cuesta tanto. Sí. Así que Bueno, Tincho, nos quedan 2 minutos. Cerramos acá y tendremos, sí, creo que hay mucho más para decir, pero bueno, dejemos para otro episodio también, ¿no? tal cual, tal cual. La verdad que nos subimos al ripio, ¿eh? Sí, estamos en subida y está dura la subida. Sí, 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 sí. Bueno, papá, che, te mando un abrazo Bueno, y qué nada, lindo, seguimos ahí che. en contacto y hablando. Y avisando Dale, cuando viene dale. la semana. Y yo la semana que viene estoy, el miércoles, y me quedo hasta el domingo. El viernes es la presentación, ¿En dónde es? es en Flores. Ok. Si ¿El viernes qué podés, número? 2 de septiembre, Viernes 2. a las Espectacular. 8 en Flores, después si querés te paso el flyer. Me agendo, ahí está. Si te querés acercar, venís y te regalo Obvio. un ejemplar, Sí, sí, que que voy a te he ir. dicho. Vamos en familia. Y sí, 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 vénganse que va a estar lindo. Aparte, va a estar conmigo el teólogo que me hizo el prólogo del libro, Mirá. que es un crack, la Ah, lo rompe. conozco. No, lo conozco. Lo estuve googleando porque la hija de René Padilla, que vos me hiciste contacto, me habló de él para darle mi material Ah, qué bien. para empezar a trabajarlo, digamos. Así que, Excelente. escuchame, bueno, cortamos y seguimos por Sí, WhatsApp. dale, listo, Dale, papá. papá. Un abrazo. Abrazo grande. Dale, chau, chau. En este podcast reflexionamos sobre la vida cristiana, la fe, Dios, la teología y la espiritualidad. Te invitamos a que te subas con nosotros al ripio.